Mi madre siempre deseó tener un varón. Al fin se embarazó y empezó a consumir diversos fármacos para modificar el género del bebé, junto con plantas de procedencia sospechosa, convencida de que esos productos lograrían transformar al feto en un niño. En mi existencia anterior le imploré que parara, le enseñé textos científicos, le rogué que se mantuviera saludable. Ella atendió, suspendió los tratamientos absurdos y alumbró a una niña saludable. Mi familia me acusó. Afirmaron que mi intervención transformó al hermano en hermana y dijeron que yo era la culpable. Quise mucho a mi hermanita y la atendí sin descanso, pero ella creció detestándome, culpándome por su sexo porque el muchacho que le atraía era homosexual. En un arrebato de furia me asesinó con un cuchillo de cocina. Cuando abrí los ojos otra vez, había regresado al instante en que mi madre anunció su embarazo. Esta vez les daré precisamente lo que desean. Ximena, estoy encinta. ¿Prefieres un hermanito o una hermanita? Cuando escuché a mi mamá pronunciar esas palabras, comprendí que había renacido. Esbocé una enorme sonrisa. Por supuesto que quiero un hermano. De lo contrario, ¿quién seguirá con el apellido de la familia? Papá y abuela te tratan tan bien. No puedes permitir que la línea familiar termine contigo. Mi papá y mi abuela de inmediato me dirigieron miradas de aprobación. La sonrisa de mi mamá se congeló por un segundo antes de forzarla de nuevo. Ximena, ¿cómo puedes decir eso? Una hermana sería tan tierna y educada como tú. En mi última vida, cuando dije sinceramente que quería una hermana, ella fue llorando a papá y a la abuela, afirmando que la maldije para tener una niña porque temía que un hermano robara mi herencia. Papá me golpeó hasta dejarme morada por eso. ¿Qué tiene de bueno una chica si no me das un hermano que me respalde? Cuando gane dinero, se supone que debo dárselo a extraños, dije con firme convicción. La abuela sonrió radiante, agarrando mi mano. Nuestra Ximena ha crecido finalmente. La abracé cariñosamente. Abuela, es todo gracias al hermanito. Solo pensar en él me hace sensata. Va a ser el pilar de esta familia. En el pasado, cada vez que papá y la abuela intimidaban a mamá, ella solo lloraba. Yo corría a defenderla, solo para que ella se diera la vuelta, jugara a la pacificadora y se uniera a ellos para regañarme por ser irrespetuosa. Recibí innumerables palizas por ella. Nunca más. El rostro de mamá palideció. Muy pronto, la abuela encontró unas pastillas para cambiar de género. Aunque probablemente sea un niño, no podemos dejarlo al azar. Gasté una fortuna en estas pastillas. El vendedor garantizó que será un niño si terminas el tratamiento. La abuela le entregó el frasco a mamá. Mamá me miró. Me concentré en trapear el piso, fingiendo no ver nada. No tuvo más remedio que tomarlas. Abuela, escuché que el embarazo te hace olvidadiza. Tal vez deberías guardar las pastillas y dárselas a mamá todos los días. Se trata de mi hermanito. No podemos arriesgarnos a cometer errores, sugerí. La abuela asintió vigorosamente. Cierto, cierto. Ximena es tan inteligente. Esa noche, mientras papá trabajaba en el turno de noche, mamá me llevó a la habitación principal. Ximena, no quiero tomar esas pastillas. Estos artículos dicen que son peligrosas, me dijo mostrándome su teléfono. Así que ella sabía que eran falsas. Sin embargo, en mi vida pasada, le dijo a mi hermana que si yo no la hubiera detenido, mi hermana habría sido un niño. La traté como mi aliada más cercana, una compañera víctima de esta familia. Peleé sus batallas y ella me sacrificó sin dudarlo. Sonreí levemente y levanté la voz. Mamá, ¿cómo puedes creer en los medios? Escriben tonterías todo el tiempo. Salí de la habitación gritando, abuela, ven rápido. Mamá no quiere tomar las pastillas. Mamá no pudo detenerme a tiempo. La abuela entró corriendo. Le empujé el teléfono en la cara. Abuela, mira, mamá está leyendo esta basura porque no quiere tomar las pastillas. Mamá inmediatamente intentó echarme la culpa. Abrí los ojos inocentemente y saqué mi viejo Nokia, reproduciendo la grabación que acababa de hacer. La grabación se detuvo justo antes de su acusación. Mamá se quedó sin palabras. La abuela me sacó de la habitación. Ximena, no se lo tengas en cuenta a tu madre. Sonreí obedientemente. Abuela,
¿Cómo podría culpar a mamá? Solo estoy preocupada de que mi hermanito piense que mamá no lo recibe bien. ¿Qué pasa si decide no venir? Dije con cara de preocupación. Los ojos de la abuela se movieron nerviosamente. Ahí sabía que había captado el mensaje. Estaba en mi último año de secundaria. Estudiar era mi prioridad. En mi última vida dividí mi atención cuidando a mamá y solo entré a una universidad estatal decente. Con esta segunda oportunidad merecía una vida mejor. Abuela, me gradúo pronto. Una vez que termine, conseguiré un trabajo y ya no necesitaré mi habitación. ¿Por qué no me mudo a los dormitorios? Así puedes convertir mi habitación en la guardería para el hermanito. La abuela sonrió radiante, elogiando mi consideración. El día que me fui a los dormitorios, vi a la abuela llevando un frasco de vino especial de hierbas como si fuera un tesoro. Mamá, disfruta tus días por venir. Comencé a vivir en la escuela, lanzándome a mis estudios. Aunque papá y la abuela acordaron dejarme quedar en la escuela, me dieron una mesada lamentable. Apenas era suficiente para 3 comidas al día. Si no quería ir a casa los fines de semana, me saltaba el desayuno para ahorrar dinero, comiendo solo 2 veces al día. Mi compañera de escritorio, Aitana, notó que no había desayunado durante una semana. Una mañana me entregó 2 bollos de carne. Ten, no puedes estudiar con el estómago vacío. No te preocupes por eso. Mi familia es dueña de una panadería. Alimentarte no es nada. Reí y lloré al mismo tiempo, juntando mis manos. Gracias, benefactora. Pagaré esta amabilidad algún día. Cállate. Me empujó en broma. En mi vida pasada también éramos mejores amigas. Después de ser asesinada, no pudo contactarme y llamó a la policía de inmediato, pero como mi hermana era menor de edad y mis padres escribieron una carta de perdón, ella solo obtuvo 3 años en el reformatorio. Los compañeros de clase notaron mi situación y a menudo me daban comida, una manzana aquí, una bolsa de papas fritas allá, pero los 2 bollos de carne de Aitana cada mañana eran una constante. El tiempo pasó volando y el semestre terminó. Salté del puesto 50 al top 10 en los exámenes finales. Llegaron las vacaciones de invierno y tuve que ir a casa. En el momento en que abrí la puerta, me quedé boquiabierta. La casa era un desastre. El olor era indescriptible, una mezcla de podredumbre y algo agrio. Frascos de líquido turbio con partes de animales cuestionables se alineaban en la encimera de la cocina. El asalto olfativo casi me hace vomitar. Ximena, has vuelto. La abuela regresó de hacer las compras sonriendo radiante. Empujó sus bolsas en mis manos. Vi una botella de plástico llena de un líquido rojo brillante. Parece sangre. ¿Qué es esto?, pregunté. Sangre de ciervo. La abuela la arrebató como si tuviera miedo. La bebo. Es una buena receta. Dice que beber sangre de ciervo garantiza un hijo. Es para tu mamá. Mi boca se torció. En esta vida, sin mi interferencia y con mi aliento, la abuela se había descarrilado por completo. Entonces salió mamá. Debería haber tenido unos 7 meses de embarazo, pero se había hinchado como un globo, con un vientre aterradoramente enorme. Su cabello se estaba debilitando, sus cejas se habían caído, tenía una sombra oscura de bigote y los poros muy visibles. Solía ser tan vanidosa con su belleza. Era hermosa. Ahora no tenía nada que ver con esa palabra. Me miró con los ojos llorosos. Ximena, no viniste a casa por mucho tiempo. Es porque no estás feliz de que vuelva un hermano. Incluso con un hermano sigues siendo nuestra hija. Él no tomará tu lugar. Puse los ojos en blanco. A juzgar por su apariencia, la abuela le había estado dando muchas cosas. Me quería de vuelta solo para usarme como excusa para dejar de tomarlas. De todos modos, no era que ella tomara las decisiones en esta casa. La llevé a la abuela a un lado. Saqué misteriosamente un talismán que había dibujado basándome en una búsqueda en internet. Abuela, la mamá de mi compañera de clase tuvo un hijo el año pasado. Dijo que ella usaba este talismán todos los días. Le rogué durante siglos antes de que me lo diera. Los ojos pequeños y brillantes de la abuela se iluminaron. Arrebató el talismán. Eres una chica inteligente. Me quedé en casa por una noche y fui testigo de la dieta de mamá.
carne grasosa, seguida de pastillas para la preservación fetal pasadas con sangre de ciervo. Luego 2 tazones de ese vino especial, viendo cómo la cara de mamá se volvía gris ceniza después de beberlo. Me impresionó que el hermano en su vientre todavía estuviera pateando. Después de toda esa charla sobre vitalidad, mamá seguía lanzándome miradas suplicantes mientras bebía la sangre. Las ignoré todas. Mi habitación ya había sido completamente desmantelada. El suave papel tapiz rosa que había ahorrado con mi propia mesada para comprar había sido raspado violentamente y reemplazado por una pintura azul brillante y llamativa que picaba en los ojos. Mi escritorio, donde había pasado innumerables noches estudiando, ya no estaba en su lugar. Había una cuna maciza y ostentosa de madera oscura, apilada con juguetes baratos y agresivamente masculinos, camiones de plástico, pistolas de juguete y pequeños trajes de camuflaje. ¿Te gusta, Ximena?, preguntó la abuela con el pecho hinchado de orgullo. Hice que tu padre tirara todos tus libros inútiles para hacer espacio. El hermanito necesita un ambiente espacioso para crecer fuerte. Sonreí con una expresión amplia y plástica que no llegó a mis ojos. Es perfecto, abuela. Al hermanito le va a encantar. Dormí en el sofá lleno de bultos en la sala de estar. Esas vacaciones de invierno, las noches eran heladas. La corriente de aire de las ventanas mal selladas mordía mi piel, pero no me importó. Cada vez que cerraba los ojos no sentía el frío. Sentía el fantasma del cuchillo de cocina de mi vida pasada. El sofá frío era un lujo comparado con un charco de mi propia sangre. En la tercera noche, mientras papá roncaba ruidosamente en el dormitorio principal y la abuela estaba dormida, una sombra se cernió sobre mí. Era mamá, moviéndose lentamente, su enorme y distorsionado vientre balanceándose a la tenue luz de la luna. La testosterona y los metales pesados de los remedios Herbels la habían devastado. Su línea de la mandíbula era gruesa, cubierta de rastrojos ásperos, y sus ojos estaban inyectados en sangre y frenéticos. Se arrodilló pesadamente junto al sofá, su mano fría y húmeda agarrando mi muñeca. Ximena, susurró con su voz áspera y profunda, quebrándose con un grotesco timbre. Ximena, tienes que ayudarme. Tienes que decirle a tu padre y a tu abuela que se detengan. Me estoy muriendo. Me duelen tanto los riñones que no puedo respirar. Y el bebé no se mueve como debería. Se siente mal, se siente como una roca. La miré, apartando mi mano suavemente. En mi vida pasada había llorado con ella. Había robado sus pastillas y las había tirado por el inodoro, ganándome una paliza de papá que me dejó sorda de un oído durante un mes. Había luchado por su vida y ella me había pagado, ofreciéndome como chivo expiatorio para protegerse. Mamá, ¿de qué estás hablando?, dije con mi voz deliberadamente lo suficientemente alta como para atravesar las delgadas paredes, aunque mantuve un tono de inocente confusión. La abuela dijo que esas son recetas secretas antiguas. Cuestan mucho dinero. Papá trabaja muy duro para pagar la sangre de ciervo. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? ¿No quieres que tu hermanito nazca sano? Cállate, siseó con terror brillando en sus ojos. Baja la voz. Literalmente me están envenenando. El médico de la clínica dijo que mi presión arterial. Mamá, ¿estás leyendo esos artículos de noticias falsas en tu teléfono otra vez? Interrumpí sentándome y mirándola con ojos muy abiertos. La abuela dijo que los médicos de las clínicas solo intentan estafarnos con las tarifas del hospital. Solo tienes que soportarlo por el hermanito. El sacrificio de una madre es lo más grande del mundo, ¿verdad? Tú me enseñaste eso. Su rostro se contorsionó en una mezcla de horror y comprensión. Me miró fijamente, como si no supiera quién era. Antes de que pudiera decir otra palabra, la puerta de la habitación de la abuela se abrió rechinando. ¿Qué está pasando aquí?, exigió la abuela arrastrando los pies hacia la sala de estar. Sus ojos se centraron en mamá. ¿Por qué estás fuera de la cama? El aire frío dañará el chi de mi nieto. Abuela, intervine, interpretando perfectamente el papel de la hija adoctrinada. Mamá solo decía que le duele la espalda y que quería dejar de tomar las pastillas para la preservación fetal. Solo le recordaba cuánto sacrificaron tú y papá por el hermanito. El rostro de la abuela se oscureció. Marchó hacia ella con sus frágiles manos, agarrando el brazo de mamá con una fuerza sorprendente, sus largas uñas clavándose en la carne hinchada. Desgraciada,
Desagradecida. Te alimentamos con la mejor carne, la mejor sangre y te quejas. Si algo le pasa a mi nieto por tus lloriqueos, haré que mi hijo se divorcie de ti y te arroje a la calle. Vuelve a la cama. Mamá me miró por última vez. No había amor en sus ojos, solo un odio venenoso y desesperado. Pero no se defendió. Ella nunca se defendió contra ellos. Bajó la cabeza y dejó que la abuela se la llevara. Me recosté en el sofá, subiendo la delgada manta hasta mi barbilla. Sonreí en la oscuridad. Solo un poco más, me dije a mí misma. Regresé a la escuela una semana antes, citando la necesidad de prepararme para los próximos exámenes de ingreso a la universidad. La abuela felizmente me dio dinero y me envió en mi camino, encantada de tener a la hija que le costaba dinero fuera de la casa para poder concentrarse por completo en la incubadora de oro. El último semestre de la escuela secundaria fue un borrón de estudio implacable. Yo era una máquina. Aitana, mi compañera de escritorio, continuó trayéndome el desayuno. Incluso comenzó a meter huevos cocidos y cartones de leche en mi bolso. Comida para el cerebro, decía, guiñándome un ojo. Cuando seas una directora ejecutiva rica, espero una oficina en la esquina de tus rascacielos. Obtendrás todo el último piso, le prometí, y lo decía en serio. Llegó junio. Entré a la sala de exámenes con una mente tan clara como un lago congelado. Conocía el material al revés y al derecho. Cuando bajé el bolígrafo después del examen final, no sentí alivio. Sentí poder. Había asegurado mi boleto de salida. 3 días después llegó la llamada telefónica. Estaba en la casa de Aitana, ayudando a sus padres a limpiar la panadería cuando mi viejo Nokia zumbó. Era papá. Ve al hospital de la ciudad. Ahora. Cuando llegué a la sala de maternidad, el olor a lavandina y tabaco barato me golpeó. Papá caminaba de un lado a otro por el pasillo con el rostro pálido y cubierto de sudor. La abuela estaba sentada en una silla de plástico, meciéndose de un lado a otro, aferrando el talismán que le había dado, cantando oraciones. ¿Qué pasó?, pregunté jadeando como si hubiera corrido todo el camino. Es tu inútil madre, escupió papá pateando un bote de basura cercano. Colapsó esta mañana, sangrando por todas partes. Los médicos la llevaron de urgencia a cirugía. Dijeron que sus órganos se están fallando. Les dije que no me importan sus órganos. Solo salven a mi hijo. En ese momento, las pesadas puertas dobles del quirófano se abrieron. Un médico salió con su traje quirúrgico salpicado de cantidades oscuras y aterradoras de sangre. Su rostro era sombrío. ¿Familia del paciente?, preguntó papá, y la abuela se apresuró hacia él. Mi nieto, ¿cómo está mi nieto?, chilló la abuela. El médico los miró con un disgusto tan profundo que parecía irradiar de su piel. Logramos dar a luz al niño mediante una cesárea de emergencia, pero la madre sufrió una hemorragia masiva. Su útero estaba completamente necrótico. Tuvimos que realizar una histerectomía de emergencia para salvarle la vida. Nunca más tendrá hijos. Papá se congeló. No más hijos. Bien. Como sea. Mientras el niño esté a salvo, ¿dónde está mi hijo? El médico no sonrió. Respiró hondo. El niño se encuentra actualmente en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Necesitan prepararse. ¿Prepararse para qué? La voz de papá se quebró. Nunca he visto niveles de toxicidad como estos en una mujer embarazada, dijo el médico con su voz goteando furia reprimida. Metales pesados, andrógenos no regulados, compuestos botánicos tóxicos. No le dieron suplementos, la alimentaron con veneno. El niño sobrevivió, pero ha sufrido daños catastróficos en el desarrollo. Las piernas de la abuela cedieron. Se desplomó en el suelo con un ruido sordo. ¿A qué te refieres? Papá agarró el cuello del médico. Es un niño, ¿verdad? ¿Tiene pene? ¿Lleva el apellido de la familia? El médico empujó a papá con los ojos en llamas. Sí, es genéticamente masculino, pero la afluencia masiva de hormonas extrañas y toxinas ha causado defectos congénitos graves. Tiene paladar hendido, un pulmón derecho subdesarrollado y genitales ambiguos debido a la sobrecarga química. Además, su hígado está fallando. Requerirá múltiples cirugías solo para sobrevivir la semana y probablemente tendrá déficits neurológicos severos por el resto de su vida.
El silencio cayó sobre el pasillo, un silencio pesado y sofocante. Me paré en el fondo con el rostro como una máscara de conmoción, pero por dentro el corazón frío y quieto que había llevado desde mi asesinato en la vida anterior de repente comenzó a latir con un ritmo salvaje y eufórico. El karma no era solo un concepto. Estaba justo ahí, envuelto en una manta de hospital. De repente la abuela comenzó a gritar, retorciéndose en el suelo. «Es mentira. Mi nieto es perfecto. Las pastillas garantizaban un niño fuerte. Es culpa de esa mujer inútil. Su vientre estaba maldito». Papá se desplomó contra la pared, deslizándose hacia abajo hasta quedar sentado en el piso, escondiendo el rostro entre las manos. «Las facturas médicas serán considerables», agregó el médico con frialdad, claramente sin simpatía alguna. «Vayan al departamento de facturación». La semana siguiente fue un descenso al infierno para mi familia y una obra maestra teatral para mí. Mamá se despertó en la UCI cuando papá le dijo que le habían extirpado el útero y que su precioso hijo era una criatura enferma que estaba quemando miles de dólares al día en cuidados intensivos. Ella sufrió un colapso mental completo. Gritó hasta que se le desgarraron las cuerdas vocales, acusando a la abuela de envenenarla. La abuela le dio una bofetada allí mismo, en la cama del hospital, gritando que mamá era una incubadora defectuosa que había arruinado la línea de sangre. La visité una vez. Mamá parecía una anciana. Su cabello se caía a mechones, su piel gris por sus propios riñones dañados. «Ximena», graznó cuando me vio, extendiendo una mano esquelética. «Ximena, ayúdame. No pagarán por mi diálisis. Lo están gastando todo en ese niño». Me paré justo fuera de su alcance. La miré hacia abajo, dejando caer la fachada de hija inocente por primera vez. Dejé que mis ojos se aplanaran, mostrándole el abismo al que me había empujado en mi vida pasada. «Pero mamá», susurré suavemente, inclinándome para que solo ella pudiera escuchar. «¿No es esto lo que querías? Tomaste las pastillas, bebiste la sangre. Querías un hijo con tantas ganas que no te importó lo que costara. No te importó la ciencia, ni la salud, ni yo. Ahora tienes a tu hijo. Deberías estar feliz». Sus ojos se abrieron como platos y las pupilas se redujeron al tamaño de la cabeza de un alfiler. «¿Lo sabías? ¿Sabías que las pastillas eran veneno? Te dije que los medios dijeron que eran peligrosas». Sonreí con una pequeña y fría curva en los labios. «Pero le dijiste a la abuela que yo estaba tramando algo. Tú hiciste tu cama, mamá. Ahora descansa en ella». Me di la vuelta y salí de la habitación, ignorando sus lamentos débiles y desesperados. El clímax de la situación llegó 2 semanas después, coincidiendo con la publicación de los puntajes del Gaokao. Obtuve una puntuación en el 0,1% superior de la provincia. Podía elegir entre las mejores universidades del país. Una universidad de primer nivel en Pekín me ofreció una beca completa, un estipendio para vivir e inscripción inmediata. Empaqué mis pocas ropas restantes en una sola bolsa de lona. Mientras caminaba hacia la puerta, papá regresó a casa del hospital. Parecía un cadáver sin afeitar, apestando a alcohol, con los ojos hundidos. Las facturas médicas ya habían agotado sus escasos ahorros. Habían sacado préstamos con intereses altos solo para mantener respirando al heredero. «¿A dónde crees que vas?», arrastró las palabras, bloqueando la puerta. «Vas a abandonar la escuela. La fábrica al final de la calle está contratando. Vas a trabajar en turnos dobles. Tu hermano necesita un trasplante de hígado y tú lo vas a pagar. Y necesitamos hacerte pruebas. Eres joven. Tal vez tu hígado sea compatible». Miré a este hombre. El hombre que me había golpeado hasta dejarme morada por querer una hermana. El hombre que había permitido mi asesinato en una vida pasada. «No». Él parpadeó como si no entendiera la palabra. «¿Qué me dijiste?». Levantó una mano pesada, listo para golpearme tal como lo había hecho incontables veces antes. No me inmuté. En cambio, saqué mi nuevo teléfono inteligente, comprado con el dinero del premio que la escuela me dio por mi alto puntaje, y presioné reproducir. Les dije que no me importan sus órganos. Solo salven a mi hijo. La voz de papá resonó en el pasillo, grabada semanas atrás en el hospital. Deslicé la pantalla, reproduciendo otro archivo. «Si algo le pasa a mi nieto,
Haré que mi hijo se divorcie de ti y te arroje a la calle. La cruel amenaza de la abuela llenó la habitación. Lo miré con expresión completamente desprovista de miedo. He respaldado más de 50 grabaciones de audio del abuso en esta casa en un servidor en la nube. Grabaciones de ti golpeándome, de la abuela comprando drogas tóxicas ilegales, de ambos obligando a mamá a beber sangre animal no regulada. También tengo los registros médicos que prueban que las drogas causaron las deformidades del bebé. La mano de papá se congeló en el aire. Su cerebro, confundido por el alcohol, luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Me han aceptado en la Universidad de Pekín con una beca completa. Continué con una voz afilada como una cuchilla. Ya he transferido mi registro de hogar a la universidad. Estoy legalmente fuera de tu control. Si intentas detenerme, si intentas perseguirme o si siquiera me llamas, llevaré estas grabaciones directamente a la policía y a los medios locales. ¿Cómo crees que reaccionarán los usureros cuando descubran que estás bajo investigación criminal por compra ilegal de drogas y abuso doméstico? Dio un paso atrás y su rostro perdió color. Me miró no como a una hija, sino como a una extraña, a una depredadora. «Planeaste esto», susurró horrorizado. «Pequeña víbora». «Aprendí de los mejores», respondí ajustando la correa de mi bolso. «Cuida al hermanito, papá. Va a ser el pilar de la familia». Lo empujé suavemente y salí a la brillante luz del sol de verano. No miré atrás. Pekín era hermoso en otoño. Las hojas doradas bordeaban las avenidas y el aire era fresco y lleno de promesas. Tomé un sorbo de mi macchiato de caramelo, ajustando mis gafas mientras revisaba los informes financieros trimestrales de la empresa de tecnología donde ahora era ejecutiva junior. Había cambiado mi nombre legal a Renata. Ximena murió en ese sofocante apartamento hace mucho tiempo. Mi teléfono zumbó. Era Aitana. Había ido a la escuela de cocina en París y ahora estaba abriendo su primera panadería de alta gama en el centro de Pekín. Yo era su principal inversora. Cenamos esta noche para celebrar el contrato de arrendamiento. Me envió. Absolutamente, respondí antes de guardar el teléfono. Abrí una cuenta de correo electrónico desechable que revisaba quizás una vez al año. Había pagado a un investigador privado en mi ciudad natal para que me enviara una actualización anual sobre mi familia biológica. No por anhelo, sino para recordarme la bala que había esquivado. Había un nuevo correo electrónico con fotos adjuntas. La primera mostraba un apartamento en ruinas en un barrio marginal. El informe decía, sujeto 1, padre. Fue despedido de su trabajo debido a alcoholismo severo. Actualmente trabaja como barrendero para pagar a los usureros restantes. Le faltan varios dientes por un altercado físico con cobradores de deudas. Sujeto 2. Abuela. Sufrió un derrame cerebral masivo hace 2 años. Está completamente paralizada en su lado izquierdo y postrada en cama. Sujeto 3. Madre. Es su cuidadora principal. Hice clic en la siguiente foto. Fue tomada sigilosamente cerca de una clínica local. Ahí estaba mamá. Tenía solo 45 años, pero parecía de 70. Estaba encorvada, su rostro profundamente marcado por una miseria permanente, su cabello completamente gris. Empujaba una silla de ruedas pesada y oxidada. En la silla estaba sentado un niño de 5 años, severamente obeso, con respiración asistida por un tubo conectado a una máquina portátil. Su rostro estaba deformado por las cicatrices de una cirugía fallida de paladar hendido. En la foto, su mano regordeta estaba levantada, atrapada en el movimiento de abofetear violentamente a mamá en la cara, porque no empujaba la silla lo suficientemente rápido. El rostro de mamá estaba apartado, recibiendo el golpe, recibiendo el abuso, atada para siempre al hijo por el que había sacrificado todo. Había conseguido exactamente lo que quería, un hijo para continuar la línea familiar, un niño que la respaldaría. Sonreí, borré el correo electrónico y eliminé permanentemente la cuenta desechable. Cerré mi computadora portátil, tomé mi abrigo y salí a la bulliciosa y vibrante ciudad. El pasado finalmente estaba muerto. Y mi vida apenas comenzaba. Los años en Pekín se extendían como un río tranquilo después de una inundación. El pasado no había muerto del todo, solo se había hundido en el fondo, pero yo nadaba en la superficie respirando aire limpio por primera vez en mi vida. Mi nombre era Renata ahora.
y cada vez que alguien me llamaba así en la oficina o en la calle, sentía un escalofrío agradable, como si llevara una armadura nueva hecha de acero y silencio. El apartamento que alquilé en el distrito de Aidian era pequeño, pero era mío. Tenía una ventana que daba a un parque donde los árboles cambiaban de color en otoño y yo pasaba horas sentada allí bebiendo té verde caliente, solo observando cómo caían las hojas doradas. Ya no tenía que dormir en un sofá frío, ni escuchar los ronquidos de un padre borracho o los gritos de la abuela. Aquí el silencio me pertenecía. La universidad fue el primer escalón real. Entré en la Universidad de Pekín con aquella beca completa y el estipendio que apenas alcanzaba para comer decentemente, pero comía todos los días. Aitana me ayudaba. Ella había abierto su panadería en el centro de la ciudad y cada fin de semana yo iba allí. Me sentaba en el mostrador del fondo, comía croissants calientes que ella preparaba con sus propias manos y le contaba pedazos de mi historia. No todo, nunca todo, pero lo suficiente para que entendiera que yo no era solo una chica inteligente del interior. Era alguien que había regresado del infierno. Renata, tienes que dejar de mirar hacia atrás todo el tiempo, me dijo una tarde mientras limpiaba harina del delantal. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado y olía a vainilla y mantequilla. Ya ganaste. Ahora vive. Me reí, pero la risa salió seca. Ganar no es suficiente, Aitana. Quiero que sientan el peso de cada decisión que tomaron. Ella negó con la cabeza, pero no discutió. Así éramos nosotras, mejores amigas, socias, casi hermanas. Yo había invertido el poco dinero que junté en los primeros meses de trabajo para ayudarla a expandir la panadería. Ahora tenía 3 locales en Pekín y una fila que daba la vuelta a la manzana los fines de semana. Ella me pagaba con comida, risas y lealtad. Era más de lo que mi familia biológica me había dado en 18 años. En el trabajo subía rápido. La empresa de tecnología donde empecé como pasante junior creaba aplicaciones educativas para niños del interior de China. Yo veía allí un pedazo de mí misma, la niña que había estudiado en la oscuridad con hambre para escapar. En 2 años ya era gerente de proyectos. Li Wei apareció en el 3er año. Fue en una conferencia en Shanghái. Era ingeniero de software, alto, con ojos que siempre parecían reírse de alguna broma interna. Nos chocamos en el buffet del desayuno. Yo derramé mi café en su zapato. Perdón, dije ya buscando servilletas. Él se rió. El mejor café de mi vida. Al menos ahora tengo una excusa para hablar con la chica más seria de la sala. Hablamos todo el día, luego la cena, luego el paseo por el Bund con el río Huangpu brillando como un espejo negro. No preguntaba mucho sobre mi pasado, solo escuchaba cuando yo soltaba algo. Mi familia era complicada, le dije una noche mientras comíamos dumplings en un puesto callejero. Lo corté todo. No quiero seguir cargando eso. Él apretó mi mano. Entonces no lo cargues. Me gusta quien eres ahora. Empezamos a salir despacio, sin prisa. Me llevaba a pasear en bicicleta por los parques. Me enseñaba a cocinar platos sencillos de Sichuan que me hacían arder la boca y llorar los ojos de una forma buena. A veces de madrugada, cuando despertaba sudando frío con la pesadilla del cuchillo de cocina, él me abrazaba sin preguntar nada. Solo estaba ahí. Era suficiente. Pero el pasado nunca duerme para siempre. El correo del investigador privado llegó un día de primavera. Abría esa cuenta desechable una vez al año como un ritual. Esta vez había archivos adjuntos, fotos, informes. Mi estómago se apretó, pero abrí. Papá había muerto. Cirrosis, 2 años atrás. El informe decía que bebía hasta desmayarse todos los días, gritando que su hijo era una maldición. La abuela estaba en un asilo público, paralizada del lado izquierdo, babeando en una silla de ruedas. Mamá era la cuidadora principal del hermanito. Ahora tenía 11 años. La foto mostraba a un niño obeso con el rostro deformado por la cicatriz de un paladar hendido mal operado, los ojos pequeños y llenos de odio. Estaba golpeando a su madre con la mano gorda mientras ella intentaba darle de comer. La nota del investigador era corta. La situación empeoró. Preguntan por ti todas las semanas. Están desesperados. Cerré el portátil. Me quedé mirando la pared casi 1 hora, luego sonreí. Una sonrisa pequeña, fría,
que no llegaba a los ojos. No sabían dónde estaba todavía. 2 meses después, el teléfono sonó en la oficina. Número desconocido. Contesté por instinto. Ximena. La voz era ronca, rota, como si hubiera pasado años fumando y llorando. Soy yo, tu madre. Mi sangre se heló, pero mi voz salió calmada. Disculpe, se equivocó de número. No cuelgues, por favor. Tu hermano necesita un trasplante de hígado. Los médicos dicen que solo tú puedes ser compatible. Eres joven, saludable. Ximena, por el amor de Dios, es tu familia. Me reí bajo, sin humor. Mi familia murió el día que tú elegiste tomar esas pastillas. Mamá, ¿recuerdas? Pero preferiste al hijo. Silencio del otro lado. Luego un sollozo. Tú sabías. Sabías que eran veneno. Y aún así, yo solo les di lo que querían, dije casi susurrando. Un hijo, un pilar de la familia. Te apoya bien, ¿verdad? Ella empezó a llorar fuerte. Escuché voces de fondo. Una voz infantil, gruesa y rabiosa. ¿Quién es, mamá? Es Ximena. Dile que mande dinero o la mato cuando crezca. Mi estómago se revolvió, pero no de pena. No llames más a este número, dije. Si llamas, mando las grabaciones a la policía. Todas. Abuso, drogas ilegales, todo. Y entonces pierden hasta lo poco que les queda. Colgué. Aitana me encontró en el baño de la oficina media hora después. Estaba lavándome la cara, mirando mi reflejo. No lloraba, solo respiraba hondo. ¿Te encontraron? Preguntó apoyada en la puerta. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Me sequé la cara con una toalla de papel. Lo que siempre he hecho. Sobrevivir. En las semanas siguientes, la vida continuó como si nada hubiera pasado. Iba a la empresa, cerraba contratos, cenaba con Ligüey, reía con Aitana mientras probábamos nuevos sabores de macarons. Pero por dentro una parte de mí esperaba. Sabía que no iba a terminar ahí. Y no terminó. Aparecieron en persona 4 meses después. Salía del edificio de la empresa un viernes por la noche cuando vi la figura encorvada al otro lado de la calle. Mamá, más vieja que nunca, cabello completamente blanco, piel grisácea, empujando una silla de ruedas oxidada. Dentro, mi hermano me miraba con ojos llenos de veneno. Cruzaron la calle despacio. Yo me detuve. No corrí, no me escondí. Solo esperé. Ximena, susurró mamá cuando llegó cerca. La voz le temblaba. Míralo. Mira lo que hiciste. El niño, ahora con casi 12 años, me clavaba la mirada. La cicatriz en el labio superior le torcía la boca en una sonrisa fea. Tenía un tubo de oxígeno en la nariz, las piernas eran delgadas, casi atrofiadas, pero los brazos eran gruesos de tanto golpear a quien lo cuidaba. Eres rica ahora. Vi las fotos en internet. Apartamento grande, coche bueno. Nos debes eso. Soy tu hermano. La familia tiene que ayudar. Lo miré a él, luego a mamá, luego al cielo de Pekín que se estaba poniendo morado. Querían un hijo que continuara el apellido de la familia, dije despacio, saboreando cada palabra. Un pilar. Alguien que los protegiera. Lo consiguieron. Mamá cayó de rodillas en la acera. La gente pasaba mirando de reojo, pero nadie se detenía. Pekín es así, demasiado grande para importarle. Te lo suplico, lloraba. Se va a morir. Los médicos dicen que necesita una operación cara. No tenemos nada. Tu padre murió. La abuela se está muriendo. Ximena, ya ganaste. Ya venciste. Solo ayuda. Me agaché frente a ella, la miré directamente a los ojos. Esos mismos ojos que una vez me miraron con odio cuando salvé su vida en mi existencia anterior. Yo te advertí, susurré. Aquella noche en el sofá te di la oportunidad de parar. Elegiste. Bebiste la sangre, tomaste las pastillas, dejaste que la abuela te llenara de veneno. Todo por él. Ahora vive con él. El niño empezó a gritar. Te voy a matar. Lo juro. Me levanté,
Ajusté mi blazer y los miré a los dos allí en medio de la acera. Un espectáculo triste para quien quisiera mirar. Si aparecen de nuevo, llamo a la policía. Tengo todo grabado, todo documentado. Irán a la cárcel por intento de extorsión y el niño irá a un orfanato estatal. ¿Quieren eso? Mamá negó con la cabeza, desesperada. Entonces desaparezcan de mi vida para siempre. Me di la vuelta y caminé. Los gritos del niño me siguieron durante toda una manzana. Después el ruido de la ciudad los tragó. Esa noche Li Wei me encontró llorando por primera vez. No de tristeza, de alivio, de rabia que por fin salía del cuerpo. No preguntó detalles, solo me abrazó y dijo, sea lo que sea, estoy aquí. Aitana se enteró al día siguiente. Cerramos la panadería más temprano. Nos sentamos en el suelo con una botella de vino barato y le conté todo. Por primera vez se lo conté todo. Las pastillas, la sangre de ciervo, el cuchillo, el renacimiento, la grabación en el Nokia, la cesárea, el odio. Todo. Se quedó en silencio un rato largo. Luego tomó mi mano. No eres mala, Renata. Ellos eran los monstruos. Tú solo devolviste lo que te dieron. Sonreí por primera vez en días. Una sonrisa de verdad. No devolví. Multipliqué. Los años siguientes fueron de paz verdadera. Me casé con Li Wei en una ceremonia pequeña. Solo nosotros, Aitana y algunos amigos del trabajo. La panadería se convirtió en una cadena de 7 locales. Me hice socia mayoritaria de la empresa de tecnología y lancé mi propia aplicación de educación para niñas del interior, un proyecto que me hacía despertar cada día con fuego en el pecho. Ayudé a cientos de chicas a salir de familias tóxicas como la mía. Les di becas, mentoría, apoyo psicológico. Era mi forma de decirle al universo que ya no era aquella niña. El investigador dejó de mandar informes. Cancelé la cuenta. Ya no necesitaba recordar. Pero el universo a veces tiene sentido del humor. 5 años después del encuentro en la acera, recibí una carta por correo sin remitente. Dentro, una foto Polaroid vieja y arrugada. Era yo, con unos 10 años, sonriendo a la cámara. En el reverso, escrito con letra temblorosa de mamá, murió la semana pasada. Tu hermano, el pilar de la familia, murió gritando tu nombre. Yo estoy sola ahora. Espero que seas feliz. Miré la foto durante mucho tiempo, luego la rompí en pedacitos pequeños y la tiré. No sentí nada, ni alegría, ni culpa. Solo el vacío que queda cuando se pasa la última página de un libro malo. Esa noche me acosté en la cama con Li Wei, la cabeza sobre su pecho, escuchando su corazón latir firme. Aitana me había enviado un mensaje más temprano. Nuevo sabor de pastel mañana. Chocolate con pimienta. Para recordar que la vida es dulce y picante al mismo tiempo. Sonreí en la oscuridad. El pasado finalmente estaba muerto. Y mi vida, esta vez, era solo mía.